Hay momentos en los que la naturaleza nos recuerda que el ser humano no tiene el control. En cuestión de segundos un terremoto puede borrar una ciudad. En unas horas, un huracán puede cambiar para siempre la vida de miles de personas. Y un volcán que durante siglos pareció dormido, puede despertar sin previo aviso. Pero después de cada gran desastre, además de los daños materiales y las pérdidas humanas, siempre aparecen historias difíciles de procesar. Sean bienvenidos una vez más a su programa, Las Crónicas del Tío Riz y compañía. Los científicos explican muchas de estas experiencias como consecuencia del estrés extremo, el duelo, la falta de sueño, las alteraciones provocadas por el miedo o incluso fenómenos naturales poco conocidos. Sin embargo, para quienes estuvieron ahí, esas explicaciones no siempre son suficientes. Porque cuando una persona vive el peor momento de su vida, cada detalle se queda grabado para siempre en su memoria, y algunos de esos recuerdos parecen desafiar toda lógica. Para los que no me conocen, yo soy el Tío Riz. Esta noche conoceremos algunos de los desastres naturales más devastadores de la historia y las inquietantes historias que surgieron entre sus sobrevivientes. No estamos aquí para demostrar la existencia de lo paranormal, pero tampoco para ignorar los testimonios de quienes aseguran haber vivido algo traumante y aterrador. ¿Fueron simples coincidencias? ¿El miedo transformó la realidad? ¿O algunas tragedias dejan algo más que ruinas? Ponte cómodo, porque estas son las historias de los desastres naturales que muchos creyeron estaban acompañados por una maldición o por algo que aún no comprendemos. Sube el volumen y apaga la luz. Sin más, comenzamos. Número 1. El volcán que nació en un maizal. La mañana del 20 de febrero de 1943 parecía una más para los habitantes del pequeño poblado de Paricutín en Michoacán. Los campesinos trabajaban sus tierras como lo habían hecho durante generaciones. El suelo era fértil, el paisaje estaba dominado por bosques de pino y nadie imaginaba que bajo sus pies la tierra llevaba siglos acumulando una fuerza capaz de cambiarlo todo. Ese día el agricultor Dionisio Pulido se encontraba trabajando su parcela cuando comenzó a escuchar un sonido extraño. Al principio creyó que era un trueno lejano, pero el ruido no venía del cielo, venía del suelo. Según su propio testimonio, la tierra empezó a vibrar. Poco después aparecieron grietas de las que escapaban vapor caliente y un intenso olor a azufre. En cuestión de minutos el terreno comenzó a elevarse frente a sus ojos. Donde esa mañana solo existía un maizal, empezaba a nacer un volcán. Durante las primeras horas el cono volcánico creció varios metros. Ya para la mañana siguiente superaba los 50 metros de altura y continuaba expulsando ceniza, piedras incandescentes y gases a una velocidad impresionante. Los científicos acudieron rápidamente al lugar porque estaban presenciando algo extraordinario. Por primera vez en la historia moderna, el nacimiento completo de un volcán podía observarse y documentarse desde su primer día. Con el paso de los meses la lava avanzó lentamente sobre los poblados cercanos. Las comunidades de Paricutín y San Juan Parangaricutiro tuvieron que ser evacuadas. Las casas desaparecieron bajo toneladas de roca volcánica. Los cultivos quedaron destruidos y la vida de cientos de familias cambió para siempre. Hoy la torre y parte de la iglesia de San Juan Parangaricutiro aún sobresalen entre el inmenso mar de lava, convirtiéndose en uno de los paisajes más impactantes de México. Sin embargo, mientras los geólogos estudiaban la erupción, los habitantes comenzaron a contar historias que iban mucho más allá de la ciencia. Algunos aseguraban que días antes del nacimiento del volcán los animales habían cambiado su comportamiento. Los caballos se negaban a avanzar, los perros ladraban hacia la nada durante la noche, las aves abandonaban la región en grandes cantidades. Aunque hoy sabemos que algunos animales pueden percibir vibraciones o cambios en el ambiente antes que los seres humanos, en aquel momento muchos interpretaron estos comportamientos como un mal presagio, pero eso fue solo el principio. Conforme la lava avanzaba hacia San Juan Parangaricutiro comenzaron a surgir relatos que aún sobreviven entre los habitantes de la región. Algunas personas aseguraban escuchar el repique de las campanas de la iglesia incluso cuando el templo ya había sido abandonado.
Otros afirmaban que durante las noches podían distinguir cantos religiosos que parecían surgir desde la oscuridad cubierta por la ceniza. Con el paso de los años nació una de las leyendas más conocidas del lugar. Las campanas de la iglesia continúan sonando bajo la lava como si el tiempo se hubiera detenido el día que el volcán reclamó el pueblo. Hasta la fecha no existe evidencia que confirme esos relatos. Es posible que el viento, el eco entre las formaciones de roca o simplemente la fuerza de la tradición oral hayan alimentado estas historias durante generaciones. Pero para muchos habitantes de la región aquellas campanas nunca dejaron de sonar. Y quizá eso sea lo más inquietante de los grandes desastres. Cuando la naturaleza transforma un lugar para siempre, también transforma la memoria de quienes sobrevivieron. Número 2. El terremoto de 1985 en Ciudad de México. La mañana del 19 de septiembre de 1985 comenzó como cualquier otra en la Ciudad de México. Miles de personas ya se dirigían a sus trabajos. Los estudiantes se preparaban para ir a clases, los hospitales atendían sus primeros pacientes y las calles comenzaban a llenarse del ruido cotidiano. Pero a las 7:17 de la mañana, todo cambió. Un terremoto de magnitud 8.0 con epicentro frente a las costas del Pacífico mexicano sacudió a la capital durante casi 2 minutos. Aunque el epicentro se encontraba a cientos de kilómetros de distancia, las características del antiguo lago sobre el que fue construida la ciudad amplificaron las ondas sísmicas provocando el colapso de cientos de edificios, hospitales, escuelas, hoteles, conjuntos habitacionales. En apenas unos instantes miles de personas quedaron atrapadas bajo toneladas de concreto, mientras el polvo cubría las calles y el sonido de las sirenas comenzaba a llenar la ciudad. Ocurrió algo que muchos sobrevivientes jamás olvidarían. Durante los primeros días de búsqueda, rescatistas, soldados, voluntarios y familiares permanecían en absoluto silencio cada vez que existía la posibilidad de encontrar vida bajo los escombros. Y fue entonces cuando comenzaron los relatos. Más de un brigadista aseguró haber escuchado voces pidiendo ayuda desde edificios que ya habían sido revisados. Algunas eran apenas susurros, otras parecían gritos desesperados. Los equipos de rescate trabajaban durante horas intentando llegar al lugar de donde parecía provenir el sonido, pero al remover los escombros, no encontraban a nadie. En otras ocasiones ocurría exactamente lo contrario. Los rescatistas no escuchaban absolutamente nada, pero al seguir otro indicio lograban encontrar personas con vida. Con el paso de los años, muchos especialistas han explicado que este tipo de experiencias pueden deberse a diversos factores. Puede ser el viento desplazándose entre las estructuras colapsadas, fragmentos de concreto acomodándose por el peso, o pueden ser ecos producidos entre los edificios destruidos, o incluso el enorme desgaste físico y emocional al que estaban sometidos quienes trabajaban día y noche sin descansar. Sin embargo, para quienes estuvieron ahí, algunas experiencias siguen siendo imposibles de olvidar. También existen numerosos testimonios de personas que aseguran haber visto desconocidos ayudando entre los escombros, hombres y mujeres que cargaban heridos, guiaban familias hacia zonas seguras, repartían agua o herramientas, pero cuando alguien intentaba agradecerles o preguntar quiénes eran, simplemente ya no estaban. Algunos sobrevivientes interpretaron aquellas apariciones como actos de solidaridad anónima en medio del caos. Otros pensaron que quizá nunca fueron personas comunes. Otra historia que se repite entre los distintos testimonios habla de relojes que se detuvieron exactamente a las 7:17 de la mañana. Aunque un fuerte impacto puede detener un reloj mecánico o dañar un reloj de cuarzo, para muchas familias ese instante quedó congelado para siempre, convirtiéndose en un símbolo del momento en que sus vidas cambiaron. Y quizá el relato más conmovedor tiene que ver con quienes aseguran que incluso después de que terminaron oficialmente las labores de rescate, todavía podían escuchar voces entre las ruinas. Algunos decían que eran personas que aún seguían atrapadas, otros creían que eran simples ilusiones provocadas por el cansancio y el trauma. Nunca se encontró una explicación definitiva para cada uno de esos relatos. Lo único cierto es que el terremoto del 85 no solo dejó edificios destruidos, también dejó miles de recuerdos que siguen acompañando a quienes sobrevivieron aquella mañana. Y como si todas esas historias no fueran suficientes, hay otro detalle que hasta el día de hoy sigue poniendo la piel de gallina a muchos mexicanos. El terremoto del 85 ocurrió el 19 de septiembre, 32 años después, cuando parecía que esa fecha solo viviría en el recuerdo.
El 19 de septiembre de 2017 otro fuerte sismo volvió a golpear al país. Y por si fuera poco, el 19 de septiembre de 2022, apenas unos minutos después de terminar el simulacro nacional, otro terremoto volvió a sentirse en varios estados de México. ¿Será una maldición? La ciencia dice que no, que los terremotos no siguen calendarios ni eligen una fecha en particular. Son consecuencia del movimiento natural de las placas tectónicas, pero hay coincidencias que resultan difíciles de ignorar. Y para millones de mexicanos, cada vez que el calendario marca un nuevo 19 de septiembre, es imposible no sentir un poco de nervios. Muchos lo toman como una simple casualidad, otros prefieren no confiarse. También hay quienes sugieren que podría ser provocado por el pensamiento colectivo, porque después de lo ocurrido en el 85, 2017 y 2022, esa fecha ya nunca volvió a sentirse como cualquier otra. Al final cada quien creerá su propia verdad. ¿Tú qué piensas? Número 3. La tragedia del Nevado del Ruiz. La noche del 13 de noviembre de 1985, mientras México apenas comenzaba a levantarse del devastador terremoto de septiembre, otro desastre estaba a punto de ocurrir en Latinoamérica. En Colombia, el Nevado del Ruiz llevaba varios meses mostrando señales de actividad. Pequeñas explosiones, columnas de humo, lluvias de ceniza y ligeros temblores que mantenían preocupados a científicos y habitantes de las comunidades cercanas. Los especialistas advirtieron que existía la posibilidad de una gran erupción. Incluso se elaboraron mapas de riesgo, pero las diferencias entre las autoridades, la falta de comunicación y la falsa sensación de que no iba a pasar nada, hicieron que muchas personas permanecieran en sus hogares. Esa noche, el volcán finalmente hizo erupción. El calor derritió parte del hielo que cubría la montaña y enormes ríos de lodo, roca y agua descendieron por sus laderas a una gran velocidad. Uno de esos flujos alcanzó el pueblo de Armero. En pocos minutos, prácticamente desapareció. Miles de personas perdieron la vida mientras dormían. Fue una de las tragedias volcánicas más devastadoras del siglo XX, pero conforme pasaron los días comenzaron a surgir historias que hasta hoy siguen generando preguntas. Algunos sobrevivientes aseguraron que días antes del desastre tuvieron sueños inquietantes. Soñaban con ríos oscuros, calles cubiertas de lodo, personas pidiendo ayuda entre la oscuridad. En aquel momento nadie les dio importancia. Después de la tragedia, muchos comenzaron a preguntarse si aquellas imágenes habían sido simples pesadillas o algo más. También hubo habitantes que recordaban un comportamiento extraño en los animales. Los perros no dejaban de aullar durante la noche. El ganado se negaba a permanecer en ciertos lugares. En aquel entonces, muchos lo interpretaron como una advertencia que nadie supo entender. Otra historia muy conocida habla de quienes aseguraban sentir una extraña calma horas antes del desastre, como si el pueblo entero hubiera quedado envuelto en un silencio escalofriante. ¿Crees que fue una simple percepción? ¿El recuerdo alterado por el trauma? ¿O realmente hubo señales que pasaron desapercibidas? Es imposible saberlo. Después de la tragedia, muchas personas comenzaron a recordar pequeños detalles que antes parecían insignificantes. Y quizá esa sea una de las cosas más inquietantes de los grandes desastres. A veces las señales solo parecen cobrar sentido, cuando ya es demasiado tarde. Tal vez nunca sepamos si aquellas advertencias fueron reales o coincidencias. Pero para quienes sobrevivieron aquella noche, la montaña sí había hablado y nadie quiso escucharla. Pero las historias sobre Armero no terminan ahí. Existe una leyenda que comenzó mucho antes de que el Nevado del Ruiz despertara. Se remonta a 1948 durante los violentos acontecimientos conocidos como el Bogotazo. En aquellos días, el sacerdote Pedro María Ramírez fue atacado por una multitud y perdió la vida de una forma brutal. Con el paso de los años comenzó a difundirse una historia que aún hoy divide opiniones. Según la tradición oral, mientras agonizaba, el sacerdote lanzó una última advertencia sobre Armero. Algunos aseguran que dijo: "No quedará piedra sobre piedra en Armero". Nadie ha podido comprobar que realmente pronunciara esas palabras. Sin embargo, la frase pasó de generación en generación hasta convertirse en una de las leyendas más conocidas de Colombia. 37 años después, el 13 de noviembre de 1985, la erupción del Nevado del Ruiz provocó una gigantesca avalancha de lodo que prácticamente borró a Armero del mapa. Para muchas personas,
fue solo una terrible coincidencia. Otros creen que aquella antigua frase terminó por cumplirse. Sea cual sea la respuesta, la historia del padre Ramírez sigue contándose cada vez que alguien recuerda lo ocurrido en Armero. Número 4. Los pasajeros que nunca llegaron a su destino. El 11 de marzo de 2011, Japón vivió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia. Un terremoto de magnitud 9.0 sacudió la costa norte del país. Pero el verdadero horror llegó minutos después. Un enorme tsunami con olas que en algunos lugares superaron los 30 metros de altura. Arrasó pueblos enteros, destruyó carreteras, puertos y ciudades completas. Miles de personas perdieron la vida y miles más desaparecieron sin dejar rastro. Cuando las labores de rescate terminaron y poco a poco la vida comenzó a regresar a la normalidad, empezaron a aparecer historias que nadie esperaba. En la ciudad de Ishinomaki, una de las más afectadas por el tsunami, varios taxistas comenzaron a contar experiencias muy parecidas. Todo empezaba igual. Un pasajero levantaba la mano para detener el taxi. Parecía una persona completamente normal. Subía al vehículo, decía una dirección y durante el trayecto guardaba silencio. Pero al llegar al destino, el asiento trasero estaba vacío, no había nadie. Algunos conductores aseguraban que el taxímetro seguía marcando el recorrido aunque el pasajero había desaparecido. Otros decían que la persona les había pedido que la llevaran a barrios que ya no existían porque habían sido destruidos por el tsunami. Lo más sorprendente fue que estas historias comenzaron a repetirse entre distintos taxistas de distintos lugares. Con el tiempo, una investigadora de una universidad japonesa entrevistó a varios de ellos para conocer de primera mano sus experiencias. Algunos dijeron que nunca habían contado la historia por miedo a que nadie les creyera. Otros confesaron que después de aquella experiencia dejaron de trabajar durante un tiempo. ¿Realmente recogieron a personas que ya no estaban con vida? La psicología ofrece varias explicaciones. El enorme impacto emocional de la tragedia, el duelo colectivo, la necesidad de encontrar sentido a una pérdida tan grande, incluso errores de percepción provocados por el cansancio o el estrés. Pero ninguna de esas explicaciones ha logrado hacer que estas historias desaparezcan. En Japón existe una creencia muy antigua que dice que algunas personas que pierden la vida de forma repentina pueden tardar en aceptar su destino. ¿Influyó esa tradición en los testimonios? ¿O simplemente fue la manera en que una comunidad intentó procesar una tragedia imposible de evitar? Más de una década después del tsunami, todavía hay conductores que aseguran mirar 2 veces el espejo retrovisor cuando un pasajero sube a su taxi en ciertas zonas, solo por si acaso, porque cuando una tragedia deja miles de historias sin terminar, hay quienes creen que algunas almas siguen buscando el camino de regreso. ¿Y tú, qué crees que ocurrió realmente? ¿Fueron simples coincidencias, efectos del trauma y la mente humana tratando de dar sentido a lo inexplicable? ¿O algunos desastres dejan algo más que cicatrices? Cuéntamelo en los comentarios, porque me gustaría saber tu opinión. Los desastres naturales han acompañado a la humanidad desde mucho antes de que existiera la historia escrita. Sabemos que tienen una explicación científica. Sabemos que los volcanes, los terremotos y los tsunamis forman parte de un planeta que sigue vivo. Pero después de cada tragedia quedan preguntas que quizá nunca tendrán una respuesta definitiva. Campanas que algunos aseguran seguir escuchando bajo la lava, voces entre los escombros, sueños que parecían anunciar una catástrofe, animales que huyeron antes que todos, y pasajeros que según algunos taxistas jamás llegaron a su destino. ¿Fueron simples coincidencias? ¿El trauma intentando darle sentido a una pérdida imposible de aceptar? ¿O existen experiencias que la ciencia todavía no puede explicar? Tal vez nunca lo sabremos, porque cuando la naturaleza muestra toda su fuerza, no solo cambia el paisaje, también cambia para siempre la memoria de quienes logran sobrevivir. Y ahora quiero leerte a ti. ¿Conoces alguna historia extraña relacionada con un desastre natural? ¿Tú o alguien de tu familia vivió algo que hasta hoy no ha podido explicar? Déjamelo en los comentarios, me encantará leer sus historias. Y quién sabe, quizá algunas aparezcan en un próximo episodio. Si disfrutaste este video no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita por si aún no lo has hecho, para que no te pierdas las próximas historias. Yo soy el tío Riz, y recuerda, no todo lo que da miedo nace de las sombras. A veces,
La propia naturaleza escribe las historias más inquietantes. Ya lo sabes. Sigue buscando.